Bueno, vamos a mirar entonces cómo se clasifica este movimiento. Vamos a suponer que yo tengo un vehículo que se mueve hacia la derecha, ¿listo? Con cierta velocidad, como lo ven aquí. Si de repente este cuerpo experimenta una aceleración en el mismo sentido del vector velocidad, en el que los dos vectores coinciden en el sentido, ustedes van a decir que este movimiento es un movimiento acelerado. ¿Listo? Van a decir que es un movimiento acelerado. Ahora, si ustedes ven lo siguiente, que un vehículo está avanzando hacia la derecha con cierta velocidad, ¿listo? Pero de repente experimenta una aceleración hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda. Miren que en este caso los dos vectores tienen sentidos opuestos, ¿cierto? Usted va a decir que este es un movimiento desacelerado o retardado. Ahora, ¿qué implica cada uno de estos movimientos? Si los dos vectores coinciden, como en este caso en la primera figura, ustedes van a decir que la aceleración es positiva y la velocidad es positiva. ¿Listo? Podemos asumir que hacia la derecha todo es positivo. ¿Listo? Y hacia la izquierda entonces va a ser negativo. Miren, para esta figura el vector B está apuntando hacia la derecha. Entonces el vector B será positivo. Y como el vector A está apuntando hacia la izquierda, el vector A será negativo. Y cuando los dos vectores son opuestos, como en esta situación, ustedes van a decir que la acción que está haciendo el cuerpo es frenar. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros sabemos que un cuerpo está frenando, la aceleración va a ser negativa. ¿Listo? Y cuando los dos vectores tienen el mismo sentido, el cuerpo tiene aceleración positiva y está acelerando, o sea, está avanzando. ¿Listo, chicos? Entonces, así vamos a clasificar los dos movimientos. No sé si pronto tengan alguna duda sobre esta explicación. ¿Sí lo entienden? Sí. Tolis. Tolis, tolis. Bueno, entonces, ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a mirar la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme variado. Esta ecuación, ustedes la conocen desde por allá de sus cursos de primaria, ¿listo? Y es la siguiente. La posición o la distancia que recorre un cuerpo cuando está experimentando aceleración, esa ecuación depende del tiempo, ¿listo? Y como esa ecuación depende del tiempo, entonces la vamos a calcular de esta forma. Puede ser que el cuerpo se encuentre a cierta distancia inicial, una posición inicial. Puede ser que el cuerpo tenga una velocidad inicial, como en el caso de Toretto, que ustedes vieron que yo le asumí que tenía una velocidad inicial de 10. Y en este caso el cuerpo va a tener una aceleración. Entonces, mediante esta ecuacióncita que ustedes ven aquí, nosotros vamos a encontrar la distancia a la cual se encuentra el cuerpo cuando pasa cierta distancia. Ahora, según esta ecuación que ustedes ven aquí, el máximo exponente de la variable t, porque miren que la distancia depende del tiempo, es el exponente 2. Ustedes recordarán por allá en sus cursos de matemática básica que cuando ustedes tienen una ecuación donde la variable está elevada al exponente 2, esto recibe el nombre de ecuación cuadrática, ¿cierto? Y como es una ecuación cuadrática, la gráfica asociada a una ecuación cuadrática siempre es una parábola. ¿Listo? Entonces la ecuación o la gráfica va a representar una parábola. Ahora, si ustedes recuerdan cómo se grafica una parábola, ustedes van a darse cuenta de que una parábola tiene esta forma, ¿cierto? Esta es la gráfica de una parábola. En este caso, como es posición o distancia contra tiempo, entonces por eso les puse en el eje distancia o posición contra tiempo. Y miren que esto es una parábola, ¿vale? Pero como estamos hablando de física, chicos, en física nosotros no podemos considerar tiempos negativos. Si nosotros pudiéramos considerar tiempos negativos, podríamos viajar en el tiempo. ¿Listo? Bueno, para la mecánica cuántica eso es posible, pero esta mecánica que estamos analizando es la mecánica newtoniana, y en esa mecánica Newton no consideraba los viajes en el tiempo. Por esa razón, esta gráfica que ustedes tienen acá, todo aquello que tenga tiempo negativo se va a eliminar. Entonces, toda esta parte negativa del tiempo se elimina y nos va a quedar esta parte que está acá. Entonces, en vez de tener una parábola completa, nosotros vamos a tener lo que es una semiparábola. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean en una gráfica de distancia o de posición contra tiempo una semiparábola, como esto que está acá, ¿cierto?
Esto es indicativo entonces de que el cuerpo posee aceleración. ¿Listo? Esta gráfica que ustedes ven aquí, esta semiparábola, me indica de que el cuerpo posee una aceleración. Pero esto, vuelvo y lo repito, solamente aplica para la gráfica de posición o de distancia contra tiempo. La semiparábola solamente usted la tiene que ver en esta gráfica. Si la ve en otra gráfica, paila, ahí suerte. ¿Listo? Ya no hay movimiento acelerado constante. ¿Listo? Solamente aquí, en esto, en esta gráfica. Yo soy muy enfático en lo que digo, ¿vale? Para que lo tengan cuidado. Ahora, no sé si de pronto tengan alguna duda sobre esta explicación que les acabo de dar. En estos casos, distancia y posición es lo mismo. Claro, en este caso la X representa esa distancia a la que se encuentra el cuerpo o esa posición a la que se encuentra el cuerpo, ¿listo? Resulta que la distancia o la posición en este caso se miden en metros. Entonces, dependiendo del autor, nosotros la podemos llamar así, distancia o posición. Eso es ya cuestión de literatura, ¿listo? Pero entonces en O los sea, textos, ustedes se mi las duda pueden... era básicamente, profe, esto de distinguir trayectoria, desplazamiento y todo esto, básicamente solo tienes que saberlo por algún tipo de problema que te pidan, que te dan estos datos extraños y tú tienes que diferenciar la distancia y trayectoria, pero normalmente con gráficas eso da un poco igual, ¿verdad? Claro, exacto, da un poco parecido, sí. Más que todo es para como tú lo dices, Jesús, es más que todo para la parte conceptual, cuando me ponen textos enunciados. Cuando ya me ponen gráficas, entonces ahí ya puedo manejarlas de igual forma, ¿listo? Caen como en el mismo nivel. Ok, gracias, profe. Bueno, por acá me dice Karen que si lo puedo volver a repetir. Listo, Karen, no hay problema. Mira, cuando tú tienes un movimiento acelerado, ese movimiento tú lo puedes representar por medio de esta ecuación. ¿Listo? ¿Qué representa esta ecuación? ¿O qué quiere decir cada elemento de esta ecuación? Esta XY que tú ves allí puede ser una posición inicial que tenga un cuerpo. Entonces, supongamos que yo estoy aquí, ¿listo? Yo estoy en esta posición. Creo que ustedes me pueden ver. Yo estoy en esta posición. Supongan que a 2 metros de mí hay un vehículo. Entonces, ese vehículo estaría inicialmente a 2 metros de mí. De repente el vehículo empieza a moverse. Entonces, ese vehículo empezará a moverse con cierta velocidad. Esto pasará el tiempo, entonces con esa velocidad y con ese tiempo el cuerpo recorrerá una distancia. ¿Listo? Y puede ser que él también posea una aceleración. Entonces, esa aceleración, al multiplicarla por el tiempo al cuadrado, me va a dar también una distancia. Entonces, mira que al sumar todas esas distancias, en últimas me va a dar la distancia final a la cual se encuentra el cuerpo de mí. ¿Listo? Pero esta ecuacióncita que está aquí solamente es eso. ¿Cómo se representa la distancia a la que se va a encontrar un cuerpo respecto de mí, por ejemplo, de un observador? Ahora, esta ecuacióncita que tú ves allí, ¿vale? Mira que el máximo exponente que tú ves en la formulita es este exponente 2 que está aquí. Cuando tú en un problema de matemáticas o física, química, lo que sea, veas que haya una ecuación donde el exponente máximo de la variable es el 2, dices, eso se trata de una ecuación cuadrática. ¿Listo? Y como se trata de una ecuación cuadrática, la gráfica que representa una ecuación cuadrática es una parábola. Y en matemáticas una parábola se representa mediante esta gráfica. Pero como nosotros estamos en física, la parte del tiempo no puede ser negativa. Porque como les decía, el tiempo, incluir un tiempo negativo implicaría viajar hacia atrás en el tiempo. Y nosotros hasta el momento no lo podemos hacer. Entonces, esta gráfica que tú tienes aquí, pues como yo no puedo considerar el tiempo negativo, quiere decir que esta parte la tengo que eliminar, como se ve acá. ¿Listo? Entonces, en vez de tener una parábola completa, que es lo que representaría esta ecuación, nosotros vamos a tener una semiparábola. Y una semiparábola, entonces, es el indicativo de que el cuerpo posee una pequeña aceleración. Pero les decía, cuando ustedes vean esta semiparábola, tienen que asegurarse de que esto está en la gráfica de distancia o de posición contra tiempo. Porque si la ven en otra gráfica, ahí ya no va a cumplir la condición de que sea MRU o MRUA. ¿Listo? Entonces solamente es eso, Karen. No importa si no entiendes la ecuación que está allí. ¿Listo? Lo que a mí me interesa es que tú veas en un problema estas gráficas asociadas.
¿Listo? Si tú la ves en una gráfica de distancia contra tiempo, estás en mi parábola, entonces tú dices, ah, bueno, a mí Daniel me dijo que eso era aceleración, entonces allí es aceleración. ¿Listo? Nada más. Entonces no importa si no entiendes la ecuación, ¿vale? Lo que importa es que sepas interpretar o el significado que se le tiene que dar a esa gráfica, a esa ecuación. ¿Listo? Bueno, no sé si de pronto ya aclaró un poco más tu duda. Bueno, que si puedo hacer la ecuación con números. Listo. Vamos a hacer la ecuación con números. Entonces vamos a suponer que yo estoy por aquí. ¿Listo? Yo estoy por aquí. Por acá hay un vehículo. ¿Listo? Vamos a hacerlo así como un cuadrito. Por acá hay un vehículo. Este cuerpo aquí se encuentra a 2 metros. A 2 metros de mí. ¿Listo? Se encuentra a 2 metros de mí. De repente, este vehículo va a empezarse a mover hacia acá con una velocidad inicial. ¿Listo? Pongamos que se va a mover con una velocidad inicial de 3 metros por segundo. ¿Listo? De 3 metros por segundo. Y vamos a asumir que este cuerpo se va a mover con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? 2 metros por segundo cuadrado. ¿Vale? Esos son datos del problema. Y tú quieres saber a qué distancia se encuentra ese cuerpo. ¿Listo? Necesitamos saber a qué distancia nos encontramos de ese cuerpo cuando hayan pasado en total 3 segundos, por ejemplo. Vamos a asumir que el tiempo que van a transcurrir allí son de 3 segundos. ¿Te parece? Entonces, utilizando la ecuacióncita que tú tienes acá, vas a hacer lo siguiente. Tú dices, a ver, la posición inicial, mira que el vehículo se encuentra inicialmente a una posición inicial de mí de 2 metros. Entonces le ponemos aquí el 2. Más la velocidad inicial. Se está moviendo con una velocidad de 3. Entonces le pones aquí 3. ¿Listo? Arrancó inicialmente con una velocidad de 3. ¿Qué tiempo pasó? Pasó un tiempo de 3 segundos. Listo, 3 allí. ¿Listo? Más un medio. ¿Listo? Este un medio no lo vamos a cambiar, lo dejamos allí. Más. La aceleración. Les estoy diciendo que el cuerpo se va a mover con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Entonces ponemos el 2 aquí. ¿Listo? Por tiempo al cuadrado. Les dije que asumiéramos un tiempo de 3 segundos, entonces 3 al cuadrado te va a dar 9. ¿Cierto? Entonces mira que este 2 de aquí, con este 2 de aquí, lo puedes cancelar. ¿Qué quiere decir entonces esto? Mira, te va a dar 2, ¿cierto? Más 3 por 3 que tienes aquí te va a dar 9, más los 9 que te quedaron de acá, ¿cierto? Y si tú sumas esto, entonces mira que te va a dar en total una distancia de 20 metros. ¿Listo? ¿Qué quiere decir entonces eso? Mira, que al cabo de 3 segundos, como este cuerpo tenía una aceleración, una velocidad inicial y una distancia inicial respecto de mí, al cabo de 3 segundos el cuerpo se va a encontrar a 20 metros. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiere decir esta ecuacióncita. No sé si ya con este pequeño ejemplo te queda claro entonces cómo se utiliza esta ecuación y para qué se utiliza. ¿Listo? Mira que se utiliza para saber a qué distancia va a quedar ese vehículo en cierto tiempo respecto de mí. ¿Vale? Claro, el ICFES dice que usted los puede confundir con las unidades. En efecto, cuando yo estoy hablando de velocidad, las unidades son metros por segundo. ¿Listo? Estas son las unidades de la velocidad. Para la aceleración, las unidades son metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Estas son las unidades. Entonces, la velocidad se mide en metros por segundo y la aceleración se mide en metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Hay que tener cuidado con estas unidades. No son lo mismo. ¿Listo? Bueno, no sé si de pronto Karen ahí ya con este pequeño ejemplo te aclara un poco más la duda del manejo de la formulita o para qué se utiliza. ¿Sí? ¿Qué me dices tú, Karen? A ver, cuéntame. Bueno, espero que sí me hayas comprendido. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué no entendiste, Juan Pablo? Juan Pablo, lo de la gráfica.
La gráfica, bueno, no te preocupes por la gráfica. Mira, tú cuando veas una ecuación, ya sepas que se trata de un movimiento acelerado, tú lo único que tienes que buscar son curvas. ¿Listo? Mira que para el MRU nosotros buscamos líneas rectas. Aquí lo que vas a hacer es buscar curvas. ¿Listo? Estas curvas reciben el nombre de parábolas, pero serían parábolas siempre y cuando fueran completas como esta que está acá. Pero como en este caso no te vas a encontrar este tipo de situaciones, tú solamente te vas a encontrar curvas de este estilo, o sea, la mitad de esa curva. Entonces, ese tipo de curvas las vamos a llamar semiparábolas. ¿Listo? Y no solamente te la vas a encontrar de esta forma. Miren lo siguiente. Si nosotros llegáramos a hacer un análisis de gráficas, otra vez como hicimos hace rato con el MRU, vamos a tener que mirar la gráfica de distancia o de posición contra tiempo. Entonces, la primera gráfica que ustedes verían sería esta que está acá, ¿cierto? Entonces, no se preocupen si no entendieron la explicación anterior, solamente entiendan esto. Si yo veo una gráfica de distancia o de posición contra tiempo y yo llego a ver esta curva de este estilo, yo digo, ah, bueno, esto es una semiparábola. Y como es una semiparábola, eso es indicador de que allí tiene aceleración. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven esta gráfica, ¿listo? Esta gráfica que está allí, eso les quiere decir que el cuerpo tiene una aceleración, en este caso va a ser una aceleración positiva, va a tener una velocidad positiva y el cuerpo va a estar avanzando. ¿Por qué yo puedo hacer esta suposición? Bueno, entonces yo digo, supongamos, vamos a ponerle otro color. Yo digo, supongamos que pasa un segundo, de aquí a acá hay un segundo, ¿listo? Hay un segundo. Y en este segundo el cuerpo recorre aquí 2 metros. Ahora pasa otro segundo, ¿listo? Mira que ahora en el eje Y la distancia está más lejos, ahora supongamos que aquí son 10. Ahora pasa otro segundo, aquí estamos en el segundo 3, ya no estamos a una distancia de 10, sino que cada vez es mayor, aquí supongamos unos 30. ¿Listo? Pasa otro segundo, por aquí, pasa otro segundo, y ahora el cuerpo se encuentra como por ejemplo en 100 metros. Quiere decir entonces que cada segundo que está pasando, el cuerpo está alejándose cada vez más. Entonces, esta gráfica me indica que el cuerpo está avanzando. Y ya habíamos visto que cuando un cuerpo avanza, la velocidad era positiva, y en este caso, como la gráfica asociada es una semiparábola, en este caso tiene que haber una aceleración, y esa aceleración tiene que ser positiva. ¿Listo? Ahora, no es la única gráfica que ustedes les pueden dar. Esto representa lo que les acabé de mencionar. Pueden darles una gráfica de este estilo, miren. Es la misma gráfica que ustedes tienen acá, la misma curva, solo que está al revés. ¿Listo? Y esto sigue siendo una semiparábola, ¿vale? Es la mitad de una curva. Ahora, como sigue siendo la mitad de una curva, eso es indicativo de que aquí sigue habiendo aceleración. Y como sigue habiendo aceleración, entonces yo digo ahora, esta gráfica representa una velocidad positiva, pero como la curva ahora es diferente de esta forma, la aceleración será negativa. ¿Qué está haciendo el cuerpo aquí? Frenar. Eso no se olviden que cuando la aceleración es negativa, el cuerpo está frenando. Entonces miren que solamente es cuestión de aprenderse a identificar gráficas. Si ustedes ven esta así, simplemente es velocidad positiva, aceleración positiva, avanza. Si la ven así, listo, si la ven de esta forma, será velocidad positiva, aceleración negativa, el cuerpo frena. Y la última situación que se pueden encontrar es esta. Es la misma curva que está acá, solo que hacia abajo. ¿Qué quiere representar esta parábola hacia abajo? Pues esta parábola hacia abajo me indica que el cuerpo está regresando. ¿Listo? Y si el cuerpo regresa, ya vamos a asumir que la velocidad es negativa. Miren que en este caso la aceleración también tiene que ser negativa, porque si la aceleración fuera positiva, el cuerpo estaría frenando. La única opción para que el cuerpo esté frenando es que la velocidad y la aceleración tengan signos contrarios. Esa es la única situación en la cual nosotros podemos asegurar que el cuerpo está frenando. Entonces, para la posición o el caso en el que el cuerpo regresa, los dos vectores, en este caso el de velocidad y aceleración, tienen que ser negativos. Estaría acelerando el cuerpo, pero regresando hacia nosotros. ¿Listo? Entonces, apréndanse solamente estas tres gráficas, chicos. Si ven esta así, el cuerpo avanza, velocidad positiva, aceleración positiva. Si ven esta curva de esta forma, velocidad positiva, aceleración negativa, el cuerpo está frenando porque los dos signos son contrarios. Y cuando ven que
la velocidad es negativa, automáticamente ustedes ya saben que el cuerpo está regresando. Y en este caso la aceleración también tiene que coincidir con la velocidad para que no caigamos en el caso que está acá. ¿Listo? Porque sería un caso en el que nosotros estamos frenando. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes necesitan saber de parábolas. Nada más. Solamente identifiquen estas gráficas. Al final de la clase, vamos a mirar un ejercicio aplicativo de estas gráficas. Entonces, no sé si nos alcanza el tiempo para hacerlo. ¿Listo? ¿Qué hora es? Uy, ya son las 9:25. Bueno, vamos a mirar otra cosa. Bueno, regálenme aquí un segundo, yo borro esto. Antes de que siga, chicos, no sé, ¿alguna pregunta sobre las gráficas que les acabé de mencionar? Sobre estas gráficas. Solamente es aprender a reconocerlas. ¿Listo? No sé si alguna confusión tienen allí. Profe, si las gráficas estuvieran al contrario. Bueno, tú puedes tomar un lápiz, ¿listo? Allá, y dibújala acá, y yo te digo ¿qué representaría lo que tú dibujes? ¿Listo? Intenta dibujarla acá en la pantalla, cómo es la gráfica que tú me dices, y yo te digo. Ok, si las gráficas están acá. Bueno, si tú la consideras así, ¿listo? Lo que estarías implicando entonces es que, mira, hacia acá, si tú haces un eje coordenado, ¿cierto? Tú haces, por ejemplo, un eje Y y un eje X. Esta parte hacia la izquierda representaría algo negativo. ¿Listo? Algo negativo. Si estamos hablando de un movimiento de este estilo, acá esto vendría a ser la distancia y esto vendría a ser el tiempo, ¿cierto? Entonces, mira lo que pasa. El tiempo no puede ser negativo. Entonces, como el tiempo no puede ser negativo, a ti no te van a dar nunca una gráfica de este estilo. ¿Listo? Porque mira, en las gráficas que tú ves aquí, siempre el tiempo lo vamos a considerar, aquí es el 0, esto es el 0, esto es el 0. El tiempo siempre lo vamos a considerar positivo. ¿Listo? No te olvides, porque en física nosotros no podemos tener tiempos negativos. Tiempos negativos implicaría viajar en el tiempo. Y para Newton en esa época, los viajes en el tiempo eran imposibles. ¿Listo? Entonces, de esa forma no te van a dar las gráficas nunca. Siempre te las van a dar así, como yo te las estoy dando acá. ¿Listo? Listo, gracias. Vale. Bueno, chicos, vamos a mirar la segunda gráfica. Lo primero que analizamos fue gráficas de velocidad contra tiempo, ¿cierto? Entonces, para esas gráficas de velocidad contra tiempo, miren que, perdón, de distancia contra tiempo, veíamos que las gráficas son semiparábolas. Ahora, para acá, ¿qué dice por acá? Ya, listo. Entendí los comentarios que me hacían por acá. Bueno, entonces miren, vamos a mirar ahora la gráfica de velocidad contra tiempo y ustedes van a tener la primera situación. Notan que hace rato yo les mencioné un ejemplo gráfico donde teníamos un carrito donde estaba Toretto. Yo les decía, supongamos que Toretto parte con una velocidad de 10, ¿cierto? Pasa un segundo, tiene una velocidad de 15. Pasa otro segundo, tiene de 20 y otro segundo tenía una velocidad de 25. El incremento en la velocidad era de 5 en 5, ¿cierto? Entonces miren que cuando ustedes tienen una gráfica de velocidad contra tiempo, ustedes pueden tener estas dos situaciones. ¿Listo? Miren que en ambas situaciones yo me doy cuenta de que la velocidad se está incrementando, ¿cierto? Pero se está incrementando en forma constante. Un incremento constante siempre se representa con una línea recta. Acá también tenemos un incremento, ¿cierto? La velocidad se está incrementando de forma constante, ¿listo? Entonces, miren, cuando ustedes ven que la velocidad crece de forma constante, como en estas dos gráficas que están aquí, ustedes dicen, ah, se trata de un MRV o un MRUA, como lo entiendan, ¿listo? ¿Por qué? Porque la velocidad está creciendo de forma constante. Eso era una de las 4 condiciones que yo les expliqué al inicio del movimiento, ¿cierto? Ahora, les puse estas dos gráficas por lo siguiente. Estas dos gráficas representan en sí lo mismo,
pero van a diferenciar en un concepto importante. Vamos a mirar qué quiere decir cada una. Si ustedes miran aquí, la velocidad se está incrementando. Entonces la velocidad es positiva. Es más, en la misma gráfica lo podemos ver. La gráfica siempre está por encima del cero. ¿Se dan cuenta? Acá también la velocidad está por encima del cero. Quiere decir que allí tenemos una velocidad positiva. Perdón, aquí en este caso hay un pequeño errorcito. Aquí es positivo. Listo, aquí es una aceleración positiva. Listo, ya se los cambio allí. Y el cuerpo está avanzando. Eso es lo que me quiere decir estas dos gráficas. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Miren, esta arranca con una velocidad de 0, ¿cierto? Miren que para esta gráfica, ella parte desde una velocidad de 0. Cuando ustedes ven esta gráfica, donde ella parte del 0, ustedes dicen que esa gráfica indica que el cuerpo parte del reposo. ¿Listo? Miren que en esa gráfica me indica que el cuerpo parte del reposo. ¿Por qué el reposo? Porque su velocidad inicial al inicio del movimiento era de 0. Pero esta gráfica que está acá, ella no parte del reposo. Miren que aquí la velocidad no es 0. O sea que aquí puede el cuerpo tener una velocidad de 10, 20, 30, 40 metros por segundo. Ya depende de las condiciones del problema. Las dos en sí representan esto. Vamos a tener velocidad positiva, aceleración positiva, el cuerpo se está alejando, pero esta gráfica me indica que el cuerpo parte del reposo y esta me indica que el cuerpo ya tiene cierta velocidad. ¿Listo? Entonces, hay que hacer esa distinción. ¿Listo, chicos? Ahora, podemos tener entonces ahora una gráfica de este estilo. Bueno, si ustedes ven esta gráfica, ¿listo? Ustedes dicen, ah, la velocidad, ¿qué está haciendo la velocidad? La velocidad está disminuyendo, ¿cierto? Entonces, cuando la velocidad de un cuerpo disminuye, es porque el cuerpo está frenando, chicos. Así de sencillo. Entonces, esta es la interpretación que nosotros le vamos a dar a esta gráfica. ¿Listo? Si ustedes ven esta gráfica así, línea recta, pero la velocidad está disminuyendo, podemos decir entonces que el cuerpo está frenando. Y ya saben que si un cuerpo frena, entonces la velocidad es positiva y la aceleración es negativa. ¿Listo? Esta es condición que ya les di hace rato al inicio. ¿Listo? Del movimiento. Y finalmente podemos tener entonces esta situación que está acá. Ahora miren, en este caso la gráfica parte desde el inicio, pero empieza a disminuir. Pero empieza a disminuir por la parte negativa, ¿cierto? Aquí tenemos una velocidad negativa. Entonces, como ustedes ya saben, o la están viendo aquí, que la velocidad es negativa, ustedes ya automáticamente ya saben que el cuerpo está regresando. Entonces, para que el cuerpo regrese, tenemos que asumir que la aceleración es negativa, porque no podemos caer en la misma situación que está acá. Miren, cuando la velocidad y la aceleración tienen signos contrarios, ya sabemos que está frenando. Entonces, aquí, obligatoriamente, la velocidad y la aceleración tienen que tener el mismo signo. ¿Listo? Entonces, estas son las 4 gráficas que ustedes les pueden poner de velocidad contra tiempo. Miren que las gráficas son líneas rectas, pero en velocidad. Entonces, cuando ustedes ven líneas rectas en velocidad, eso es indicativo de que el movimiento es rectilíneo, uniforme, acelerado. ¿Listo, chicos? Para que lo tengan en cuenta. No sé si de pronto tengan hasta allí alguna pregunta o si lo han entendido. Profe, la última gráfica no la entendí muy bien. ¿Podrías volverla a explicar? Está acá, ok. Bueno, mira, en este caso, el cuerpo parte de 0, ¿cierto? Y nos damos cuenta de que la gráfica empieza a incrementarse por debajo del 0. ¿Listo? Lo que está por encima del 0 es positivo. Lo que está por debajo del 0 es negativo. Mira, para las dos gráficas que tú tienes acá, las líneas están por encima del 0, ¿te das cuenta? ¿Cierto? Es más, esta línea que tú ves aquí, la tercera gráfica, está por encima del 0. O sea que sigue siendo una velocidad positiva. Pero mira que esta línea está por debajo del 0. Entonces, cuando tú ves que la línea está por debajo del 0, tú dices que la velocidad automáticamente es negativa. Entonces, solamente viendo la gráfica te das cuenta de eso. Dices, ah, bueno, esto es una línea que está por abajo del 0, velocidad negativa. Y como la velocidad es negativa, entonces lo que hace el cuerpo es regresar. ¿Listo? Ya, eso es lo que necesitas allí. ¿Listo? Ahora. Gracias. Sí, no sé si te aclaró ya más la duda. Bueno.
Miren lo siguiente. Finalmente, ya estamos a punto de acabar con la temática, ya nos queda un poquito, ¿listo? Vamos a hacer lo siguiente. Miren que si yo hago unas gráficas aquí, unas áreas, ¿listo? Un segundito. Miren estas áreas. Si yo calculo estas áreas que están aquí, esto que está en azul, bueno, en este caso con naranja, azul y azul, aquí hay una área, ¿cierto? Al igual que hicimos para el movimiento rectilíneo uniforme, calcular esas áreas nos dan a nosotros el espacio recorrido o la distancia recorrida. ¿Listo? Entonces, miren lo siguiente. Estas áreas que están aquí nos van a representar el espacio recorrido. ¿Listo? Como nota lo podemos ver allí. El área de la gráfica de velocidad contra tiempo representa la distancia recorrida o el espacio recorrido. Bueno, para la primera gráfica, nosotros nos damos cuenta de que la velocidad se está incrementando de forma lineal, ¿cierto? El cuerpo parte del reposo, pero miren que aquí se nos forma un triángulo. ¿Cuál es el área de un triángulo, chicos? ¿Cuál es el área de un triángulo? ¿Se la saben? Base por altura entre dos, profe. ¿Cómo? Base por altura entre dos. Exacto, entonces miren, en este caso, si ustedes calculan esa área, el área de un triangulito, ¿cierto? Pongámosla que sí, simplemente es base por altura, vamos a coger la base, la multiplicamos por la altura y la dividimos entre 2. Entonces, calculando esta área, automáticamente calculamos la distancia recorrida. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que por aquí esto representa una altura de 10 metros por segundo, ¿listo? Y que acá en el tiempo esto representa un tiempo de 2 segundos. Entonces, yo les digo, ¿qué distancia recorrió un cuerpo hasta aquí? Ustedes me dirían, pues la base es 2, ¿cierto? La altura del triángulo es de 10, ¿cierto? Pero como es entre 2, tengo que dividir aquí entre 2. Entonces, cancelo ese 2 con este 2 y miren que el resultado me da 10. O sea, para la primera gráfica, la distancia que recorre el cuerpo simplemente sería una distancia de 10 metros. ¿Listo? Ahora, no se olviden que esta gráfica me indica que el cuerpo parte del reposo, que tiene velocidad positiva, aceleración positiva y está avanzando, ¿cierto? Esta gráfica también representa lo mismo. Tiene una velocidad positiva, una aceleración positiva, está avanzando, pero a diferencia de la gráfica anterior, nos damos cuenta de que esta no parte desde cero, ¿cierto? Entonces, como no parte desde cero, que es la diferencia con la de acá, miren que el área que se nos está formando aquí es el área de este triángulo y el área de este rectángulo, ¿cierto? Entonces, para calcular en este caso la distancia recorrida, yo tengo que primero calcular el área de este triángulo, ¿listo? Tengo que tomar ahora el área de este rectángulo, esto lo vamos a hacer aquí, y al final los voy a tener que sumar. Entonces, la suma de estas dos áreas me va a dar entonces el espacio recorrido. Podemos asumir entonces que, por ejemplo, este punto de aquí es un punto de 2, ¿listo? Este punto por acá es un punto de 10, ¿vale? Y que el tiempo seguirá siendo los mismos 2 segundos. Entonces, calculando el área, ¿cuál sería el área del triángulo? Ustedes dicen, el área del triángulo sería la base del triángulo, que en este caso es esta, ¿cierto? Mide 2, esa sería la base. ¿Cuánto tiene de altura ese triángulo? ¿Cuánto tiene de altura este triángulo? 10. Bueno, de hecho, miren que el triángulo no tiene 10. O sea, el máximo valor es 10, pero él arranca en 2. O sea que la altura es la distancia que hay de aquí hasta acá. Hay una altura de 8, ¿cierto? Y lo vamos a dividir entre 2. Entonces, miren que este 2 y este 2 se van y aquí me queda el 8. Entonces, el área del triángulo es de 8 metros, ¿cierto? Ahora, si nos vamos al área del rectángulo, ustedes dicen, ¿cuánto tiene de área el rectángulo? Ustedes dicen, a ver, la base en este caso de aquí a acá mide 2 y de altura el rectángulo tiene altura 2. Entonces miren que el área del rectángulo aquí serían 4 metros. Por lo tanto, el área recorrida total en esta figura serían los 8 del triángulo más los 4 de acá. Entonces el área total, podría decir aquí, área total, serían entonces los 12 metros. ¿Listo? Entonces miren que es muy sencillo. Si ustedes quieren encontrar la distancia recorrida,
solamente tienen que mirar el área bajo la gráfica que ustedes tienen acá. La gráfica más complicada que pueden tener es la segunda, porque tienen que hacer dos áreas. De resto, miren que solamente sería el área de un triángulo, un triángulo, un triángulo. ¿Listo? Bueno, no sé si de pronto Ok. tengan alguna duda, cuéntame. Por medio de un teorema se podría llegar también, digamos el de Pitágoras, ¿o no? Bueno, no, en este caso Pitágoras no, porque Pitágoras se utiliza solamente para encontrar longitudes. ¿Listo? Para saber la medida, por ejemplo, de esta línea que está acá. En este caso lo que tú tienes que hacer es áreas. Entonces mira que no vas a tener que utilizar Pitágoras, sino aprenderte las fórmulas de un triángulo y de un rectángulo, nada más. ¿Listo? Para Bueno, Profe, una cosa. cuéntame. El área del rectángulo lo calculaste multiplicando 2 por 2. Ajá. Sí, ¿no? Vale, vale. Gracias. Base por altura. Ajá. Sí. Sí, porque yo les había puesto aquí un valor de 2 y 2, ¿no? Entonces yo les he dicho, eso, asumamos que esto era 2 y que este punto de aquí es 2 y que este punto de por acá arriba era de 10, ¿no? Entonces, mira que el rectángulo solamente es esto que está aquí, esta parte. Entonces, tiene de base 2 y de altura 2. Entonces, por esa razón, el área de este rectángulo era de 4. ¿Listo? Mientras que el área del triángulo, habíamos visto que la base sigue siendo la misma, sigue siendo una base de 2, ¿cierto? Pero la altura hay que tener cuidado con la altura, porque la altura no es todo esto que está acá. La altura es la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Y miren que la distancia simplemente es una distancia de 8, ¿cierto? Y lo divido entre 2. Por lo tanto, miren que para el área del triángulo me da un área de 8. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con los valores que ustedes les dan allí. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Listo, listo. Entonces, chicos, eso es lo que ustedes necesitan saber para esta parte. Ah, bueno, otra cosita, otra nota. Ya saben entonces que calculando estas áreas en la gráfica de velocidad contra tiempo, ustedes van a encontrar la distancia recorrida o el espacio recorrido, ¿cierto? Pero miren lo siguiente, también les puedo poner esa nota. Yo les puedo decir, la pendiente o la inclinación en la gráfica de velocidad contra tiempo representa la aceleración. Puede ser entonces que ustedes tengan esta línea recta, listo, la negra que ustedes ven allí. Ahora puede ser que otro vehículo esté por acá, listo, llamemos a este vehículo A, a este vehículo B, y pongamos otra línea por acá, vehículo C. Entre más inclinación tenga esa recta de velocidad contra tiempo, quiere decir que el cuerpo tiene más aceleración. ¿Listo, chicos? Entonces, de las tres líneas que ustedes ven allá, la de A, la de B y la de C, ¿quién tiene más inclinación? Ah, La A, ¿cierto? Entonces, como A tiene más inclinación, entonces yo digo A es el que tiene más aceleración. ¿Listo? Esa inclinación me representa el más acelerado. Entonces, entre más inclinación, más aceleración. Y para el ejemplo que les puse acá, el de mayor aceleración es A. ¿Listo, chicos? Bueno, por acá, bien, Juan Esteban, Oscar, Juan Esteban, bien. Me están diciendo las respuestas de las áreas. Muy bien. Excelente, chicos. Bueno, niños, y ya prácticamente para finalizar esta parte de MRU, ¿listo? Ya con esto concluimos el análisis de gráficas. Vamos a tener en cuenta la última gráfica, que es la gráfica de aceleración contra tiempo. Entonces no se olviden que para este movimiento la aceleración es constante, ¿cierto? Entonces, la gráfica es muy sencilla. Ustedes les pueden dar una gráfica de aceleración contra tiempo de esta forma, ¿listo? Y como yo ya sé que para el MRV la aceleración tiene que ser constante, entonces miren que pueden tenerla de esta forma. ¿Listo? En este caso, miren que la línea recta, ustedes dicen, ah, profe, esto es constante. Yo les digo, sí, ¿qué es constante? Ustedes me dicen, la aceleración. Como en este caso, miren que la recta está por encima del cero. Ustedes dicen que aquí hay una aceleración positiva. Y si la aceleración es positiva, pues obligatoriamente la velocidad también lo es. Y el cuerpo está avanzando. ¿Listo? Y la otra situación que ustedes pueden tener entonces es la siguiente. Pueden tener entonces acá una línea recta, y esto ustedes dicen, esto es constante, y les digo, ¿qué es constante? Ustedes me dicen la aceleración, y como en este caso la recta está por debajo del cero, ustedes dicen, aquí la aceleración es negativa. Y la aceleración negativa implica entonces que el cuerpo está frenando.
¿Listo? Estas son las dos situaciones que ustedes van a tener. ¿Vale? Bueno, chicos, cuéntenme entonces, antes de continuar. Vamos a ver. Antes de continuar. ¿Qué dificultad han visto acá, en este tema? Lo único, profe, si puedes echar para atrás la última diapositiva, que no llegué a escribir la última. Listo, entonces ya te la pongo, dame un segundito. Por favor. Esta de acá, ¿cierto? Sí, esa. Un Bueno. segundo. Exacto, entonces mira lo siguiente. ¿Qué es lo que va a pasar para esta gráfica? Como nosotros ya sabemos que para el movimiento acelerado, la aceleración tiene que ser constante porque es una de las 4 condiciones que yo les di al inicio, ¿cierto? Esas 4 condiciones son muy importantes y se las tienen que aprender, chicos. Entonces, mira, la aceleración allí es constante. Para la primera gráfica, tú te das cuenta de que es una línea recta constante, pero esta constante está por encima del cero. Entonces tú dices que la velocidad es positiva, la aceleración es positiva, y ya sabemos entonces que el cuerpo lo que está haciendo es avanzar o se está alejando, ¿listo? Y para la que tú ves acá, nos damos cuenta de que la aceleración es constante, pero está por debajo del cero. Esta gráfica entonces lo que te implica es que el cuerpo está frenando, ¿listo? El cuerpo está frenando. Entonces no te olvides que una aceleración negativa automáticamente nos implica que hay un frenado allí. Entonces, estas son las gráficas que ustedes tenían que analizar para este movimiento. Son un poco más complejas porque vamos a tener mucha más información que analizar. Para el MRU, el movimiento rectilíneo uniforme, que fue el primerito que vimos, nos dimos cuenta de que no había mucha información como tal, ¿cierto? Pero para este sí, hay muchísima información. Tienen que aprender sobre las semiparábolas, tienen que aprender qué es lo que pasa con la gráfica de velocidad contra tiempo, que son esas líneas rectas que vimos hace rato, mirar las áreas, el área del triangulito. En el caso de que nosotros tengamos esta gráfica, un segundo por acá, vamos a retornar. Ay, ¿dónde está? Se me perdió. Esta no. Me fui mucho. Me devolví mucho. Esta. Entonces, bien, para estas gráficas, lo único que nos interesa también son las áreas. Entonces, no se olviden. Lo único que ustedes pueden tener es que en la mayoría de los problemas se van a encontrar estos triangulitos allí, pero puede ser que en algún ejercicio ustedes tengan que calcular el triangulito más el rectángulo que está allí. Esa puede ser la única complejidad que tengan. Pero bueno. Profe, una pregunta. Digamos, cuando uno para qué era que calculaba el área. ¿Para qué calculaba el área? Sí. Bueno, esta área yo la calculo siempre y cuando yo tenga velocidad contra tiempo. ¿Listo? En primer lugar, cuando yo veo que la gráfica es de velocidad contra tiempo y me preguntan el área lo que representa es la distancia recorrida. ¿Listo? O el espacio recorrido. Entonces tú calculas esta área que está allí y automáticamente estás encontrando qué tanto se movió el vehículo o un móvil. ¿Listo? Solamente la distancia que recorrió. Ahora, también debemos tener en cuenta las inclinaciones que tienen esas rectas, porque como yo les decía hace rato, puede ser que ustedes tengan varias rectas, ¿cierto? Una por acá, otra por acá, ¿cierto? Entonces, aquel que tenga más inclinación es el que va a estar más acelerado, ¿listo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto que está aquí también. Entonces, las áreas solamente para encontrar la distancia recorrida, ¿listo? O el espacio recorrido, como lo quieran entender. Cuéntame. Ahora que Listo, profe, gracias. Listo, después listo. de ti. Dale, cuéntame, Jesús. Vale, pues en el ICFES, si te preguntarían, dime el área del dibujo que se forma, o te preguntarían directamente, dime la distancia recorrida para que tú sepas que tienes que calcular el área. Es más, mira, lo que te pueden preguntar es qué significa el área o qué representa el área. Es más, mira, el ICFES ya no es tan complejo como antes. En este caso, si te ponen un problema numérico, pues calcularías el área como tal, pero ese tipo de problemas van a ser muy, muy escasos. ¿Qué es lo que te va a preguntar el ICFES? Te dicen, dada la gráfica de velocidad contra tiempo, ¿qué representaría esta área que está acá? Eso te lo puede preguntar el ICFES. Entonces, ¿tú qué dices? Ah, bueno, Daniel me enseñó
que el área que está acá representa o la distancia recorrida o el espacio recorrido. Entonces mira que es un concepto nada más. Entonces, en vez de manejar una fórmula, vas a manejar un concepto y es mucho más fácil, ¿cierto? Entonces mira que eso es lo que te puede preguntar el ICFES. ¿Qué representa el área? O, por ejemplo, te puede decir, ¿qué representa la inclinación de esa recta? ¿Listo? Te pueden dar un esquema así donde tengas A, B y C, ¿cierto? En la gráfica de velocidad contra tiempo y te digan, ¿qué representaría la inclinación de esa recta? ¿Qué me dirías tú? Pues ya no me acuerdo, pero sé que lo entendí, profe. Bueno, no te olvides, mira, la inclinación representa la aceleración. Muy bien, la inclinación representa la aceleración. O te pueden decir, da esta gráfica que tú ves acá, con estos móviles A, B y C, ¿quién tiene mayor aceleración? Entonces tú dices, ah, bueno, el que tiene más aceleración es el que está más inclinado, ¿cierto? Entonces tú llegas y marcas A. ¿Listo? Entonces mira que eso es muy sencillo. Pero entonces, para poderlo responder, deben tener en cuenta toda la información que yo les puse. Sobre todo, estas notas que están aquí. ¿Listo? Entonces, como lo prometido es deuda, chicos, apenas terminemos esta clase dentro de un minuto, voy a subirles este video a la plataforma, ¿listo? Bueno, entonces, vamos a concluir hasta aquí, ¿listo? Ya no tenemos más tiempo. Vamos a concluir. En la plataforma, entonces, les voy a dejar el taller. Es un taller muy sencillito de esto. Y les voy a subir automáticamente el video para que, si necesitan repasar algún concepto, lo hagan, ¿listo?